De Veracruz. Yo soy René Montero Montano para servirles y con mucho agrado, pero también compromiso, me congratulo de esta tarde estar con todos ustedes para compartir puntos de vista que hemos cuidado para que sean, si no en el sentido estricto de lo que ahora se conoce como supuesta verdad, textos legítimos en el sentido de que tienen un soporte para poder evidenciar acontecimientos y hechos que ahí se narran. Este es un esfuerzo colectivo, por supuesto, coordinado por Tulio, sobre todo porque déjenme darles un breve antecedente. Y un poco voy a retomar mi escrito dentro del mismo texto. Yo les lanzo a ustedes la pregunta encubierta o medio encriptada, si quieren llamarle así. Si es válido seguir sosteniendo un sistema de democracia liberal, socialdemócrata, o hay que empezar a preguntarnos si ese modelo está en plena decadencia. Y esto porque en los momentos actuales, y particularmente en Veracruz, vivimos un momento tan álgido como el que se vivió durante el movimiento de la Revolución Francesa, otro momento que me parece importante que se vivió durante el auge de la Comuna de París, y en momentos donde la revuelta, aunque esta revuelta es pacífica, al fin y al cabo es una revuelta después de más de 70 años de vivir bajo una visión política, y yo quiero sostener neoliberal en el sentido amplio, no solo económica, sino en el sentido que la describe Michel Foucault, que nos pone en una coyuntura en la toma de decisiones bastante complicada. Porque si uno revisa, esto revive personajes que históricamente mostraron la parte que me hace dudar si el liberalismo democrático es una buena opción. Y es porque este tipo de personajes rebuscados, perversos, confusos, logran intervenir en distintos momentos claves, ¿sí?, en la orientación de un gobierno, de un pueblo, de un movimiento que pretende modificar las condiciones de gobernanza que han vivido hasta ese momento. Esto
para muchos intelectuales pasa de largo porque probablemente dirán que nosotros no pertenecemos a un bloque académico acartonado, burocratizado, en parte atrapado por el mismo modelo de desarrollo de las universidades. Y nos atrevemos a exponer, quizá de una manera libre y a veces hasta metafórica, pero recuerden que la metáfora es fuente de verdad. Entonces, exponer, presentar a ustedes información real, como la que de alguna manera Tulio ha logrado ir consolidando, encontrando legitimidad en ella y que le ha permitido transmitirnos en este texto cuidadosamente elaborado. Junto con ello estamos otro grupo que desde distintas miradas, es decir, parados en distintos puntos de referencia, queremos compartirles cómo miramos si ante un futuro todavía incierto porque querámoslo o no, igual que al triunfo de la Revolución Francesa, igual que cuando se generó la Comuna de París. Estamos todavía alucinados y no sabemos claramente cómo viene la cosa. Todavía no podemos afirmar grandes logros, sobre todo porque aún los tiempos no nos están permitiendo hacerlo. Pero como estamos en camino, y parece ser que lo que nos hace coincidir a todos es que este es el camino en este momento para que en los próximos podamos emprender otras vertientes. Este es el camino para intentar en un, digamos, humilde intento compartir con ustedes miradas que esperamos contribuyan un poquito a pensar las decisiones que se puedan tomar en próximos días. El riesgo no es pequeño, el riesgo es real. Y el riesgo apenas empieza a mostrar sus rostros. Entonces, esto que ahora nosotros hacemos, por supuesto que es un esfuerzo que esperamos pueda ayudar a reflexionar, no a orientar, no es un panfleto en el sentido estricto, ni siquiera intentamos hacer algo panfletario, ni mucho menos ajustado a la política del Estado, donde también tenemos mucho que decir. Entonces, para nada se trata de eso. Se trata fundamentalmente de un momento coyuntural, crítico, donde ¿sí? se está diseñando por parte de un personaje en su grupo una estrategia ¿sí? de instalarse ahora sí como una dinastía
en las opciones de gobernanza del Estado de Veracruz ante todavía una estructura de posible asunción de gobernanza para los próximos años, todavía con una, digamos, corta carrera, tanto política como ideológica y comprometida con gobernar a todos nosotros. Esta crítica, entonces, en este momento, este posicionamiento que queremos compartir, es un posicionamiento donde nos ponemos, ¿sí?, en un lugar donde no estamos de acuerdo que esto suceda, y desde ese lugar hablamos. No es la persona, ¿sí?, o es lo que representa en un sistema que facilita que estas cosas se den. Es decir, no es la persona el protagonista superhéroe que puede hacerlo todo por encima de un Estado. Se trata de la permisividad del rumbo que ha tomado el propio Estado para abrir los espacios a este tipo de intentonas. Entonces, bueno, en ese marco, para no quedarme mucho en él, porque si no, qué bueno, quisiera que escucharan ustedes algunos de los textos, la exposición por parte de autores de algunos de los textos que incluye este pequeño librito. En primer lugar, quisiera recibir a licenciado Tulio, porque, disculpen que no soy tan estrictamente académico, disculpa, me resisto. Entonces, quisiera presentarles a Tulio, amigo, un intelectual, pero también un hombre comprometido con mantener informada a la población con una ética y una posición política legitimizada por sus propias acciones. Tulio nos presenta un escrito muy interesante, ustedes lo saben, él es actualmente director de la jornada con formación multidisciplinaria, pero fundamentalmente orientada al campo del periodismo, y desde el cual nos transmite su pensamiento, pero también su escritura, y últimamente aprovechando los nuevos recursos tecnológicos que tenemos a disposición. Me encantaría entonces en este momento pasarle el micrófono a Tulio y que Tulio nos haga favor de darnos un primer vistazo a su texto. Por favor, Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo René. También agradecer a las personas que amablemente nos acompañan en este momento, y sobre todo queremos puntualizar algunos aspectos antes de comentar una breve reseña de lo que es el libro.
Quisiera también agradecer la generosidad del Colegio de Veracruz al habernos facilitado este digno recinto académico que en los últimos tiempos pues, ha sido escenario de pensamiento abierto, de pensamiento crítico, que por muchos lados no es bien visto. Pareciera que hay una visión demasiado autoritaria. También me quiero referir a la propia posición del órgano electoral. El órgano electoral a nosotros nos involucró como medio en una disputa que trae un partido del bloque de oposición, pues para pedirnos algunas explicaciones que pues, no tendríamos por qué darlas, pero bueno, en fin, bajo la amenaza de algunas sanciones administrativas y demás, pues nos vimos obligados a responder. Es por un lado. Por el otro, decirles que la organización de este evento es absolutamente responsabilidad de la Jornada de Veracruz. Como ven, nosotros únicamente solicitamos al colegio pues, que nos facilitaran, y a diferencia, quisiera puntualizar una anécdota que nos sucedió poco más de 5 años atrás, cuando en otra ocasión hicimos uno de los muchos libros que ha estado editado en la jornada en los últimos años, pues también tenía que ver con la coyuntura electoral, y le solicitamos al entonces rector Eugenio Vázquez, me parece se llama, pues que nos pudiera facilitar este claustro para la realización de la presentación del libro, pues a lo que se negó. No nos dio mayor explicación, se dijo que no era posible hacerlo. Y pues nada más recordar que en ese tiempo el gobernador del estado era Miguel Ángel Yunes Linares. Con respecto del libro El Clan Yunes, quisiera también puntualizar el hecho de que, como dije hace un momento, no es la edición de coyuntura la que estamos buscando. Esto ha sido ya una constante preocupación desde la Jornada de Veracruz para aportar en lo poco que podamos pues, algunas ideas, algunas propuestas en tiempos tan áridos y tan complejos como los actuales, en los que es muy fácil irse con las fintas de las encuestas electorales, de la presencia masiva en redes, de muchas fake news que pretenden ser pasadas por el tamiz de que al ser pasadas por el tamiz de la verdad, bueno, pues no aguanta, ¿no? Esto es propio y es natural en los procesos electorales, pero a nosotros como medio nos compete, pues cuando menos establecer alguna posición. A veces me he puesto a pensar si hemos estado estableciendo una visión equivocada de lo que, pues del esfuerzo que ha hecho el señor Miguel Ángel Yunes Linares para aportar, él junto con su familia, para aportarle a los veracruzanos su experiencia, su capacidad de gobierno, su amor por el pueblo, su vocación democrática. Yo creo que tal vez estamos equivocados, estamos viéndonos de otra manera, porque si atendiésemos a lo que han estado diciendo y haciendo durante los últimos 15, 20 años, los que han ocupado, pues ya ocuparon la gobernatura, ocuparon también una senaduría, ahora vienen por otra, han sido diputados, alcaldes de una de las zonas más populares, más populosas, con mayor población y con mayores recursos del estado, que es la zona de Veracruz, Boca del Río. Desde hace cuando menos 10, 12 años ellos controlan ahí los presupuestos y la estructura social y económica del municipio. El caso es que, así como la familia Yunes en conjunto ha acumulado pues, riquezas, es una de las familias más ricas del estado, sin duda, también ha acumulado pues, demandas, tiene muchas demandas judiciales abiertas, tienen observaciones de los órganos fiscalizadores, tanto a niveles estatal como federal, y bueno, tal vez lo único que les haga falta acumular, tal vez serían monumentos y calles que dieran fe con sus nombres, que dieran fe de su vocación democrática y su voluntad de servicio al pueblo. De ahí que tanta presencia, tanta insistencia en ser parte de la vida pública del Estado, los convierte absolutamente en un objeto de interés periodístico. Los 3 hijos son Omar,
quien es el operador financiero, Miguel Ángel, que ya ha sido candidato a gobernador, ha sido alcalde, ha sido diputado, alcalde 2 veces, ahora es el candidato propietario a la senaduría. Fernando, que ya fue senador, también fue presidente municipal de Veracruz y demás. Bueno, también ellos tres, Fernando, Miguel padre y Miguel hijo, son los únicos que han ganado hasta el momento, porque sucede lo que suceda en las próximas elecciones. Quienes tienen en la bolsa la primera representación en el Senado, pues son los dos Migueles, padre y hijo, uno es propietario y el otro es suplente. Pues ellos, pase lo que pase, ya tienen su curul y su representación popular. En el caso de Fernando pues lleva la primera posición plurinominal por el Partido Acción Nacional en el bloque que encabeza el PAN, PRI, PRD. Entonces ellos ya ganaron, ¿no? Ellos no pierden nunca, pues. Por el otro lado, también ahí en digamos, lo que le da sentido a llamar el libro El Clan Yunes, pues aparece la esposa de Miguel. Cuando Miguel, por razones de no residencia, tuvo que renunciar, bueno, pues dejó a su esposa, y su esposa es ahora la actual presidenta municipal, en un proceso en el que el cuñado le entregó a ella la alcaldía. De una forma un poco tangencial en esta coyuntura se encuentra el otro primo, Héctor Yunes, quien también tiene una posición plurinominal, pero por el PRI. Y al final de cuentas, y aunque no tiene ningún parentesco consanguíneo, pues hay una relación familiar, personal de muchísimos años. Es el candidato actual al gobierno, José Yunes Zorrilla, un personaje que ha estado muy ligado al PRI corporativo, al PRI neoliberal. Siempre ha estado también en posiciones de relevancia, en posiciones electorales en los últimos años, y luego ahora como candidato al gobierno, después de una negociación que hubo, pues, entre familias. Esta negociación se dio en la cúpula sin que aparecieran, sin que tocaran baranda, como se dice coloquialmente, los demás partidos, ¿no? El PRI, con sus estructuras bastante desgastadas, ahora está aportando las mismas figuras que desde hace 30 años estuvieron peleándose con el PAN. Bueno, ahora están del mismo lado, ¿no? Vemos ahí a dirigentes corporativos que tienen ya 40 años haciendo lo mismo, ¿no? El PAN, bueno, pues el PAN es una representación de la familia Yunes, pues lo residual del PRD, que en su momento fue perseguido, fue hostigado, fue reprimido por el propio Miguel Ángel Yunes, y ahora pues son de sus más férreos defensores y promotores. Básicamente esa es la idea central del libro. Ustedes podrán verlo un poco más adelante. Hay algunas, no se trata de un gran reportaje, algunas ideas, la historia de todo lo que ha hecho la familia, pues son 15, 20 años. Es difícil ponerlas en 70 páginas, eso requería una investigación mucho más profunda. Una vez que se vayan dando vayan siendo resueltas todas las observaciones y litigios que hay en su contra. Por el lado del señor José Yunes, quien es el candidato a la gubernatura, bueno, pues él es una persona que durante mucho tiempo se ha autonombrado como el caballero de la política, como un veracruzano de verdad, pero que, bueno, lo vimos en el último debate, ya exhibió realmente lo que hay atrás de esa ideología neoliberal, también esa búsqueda por el poder que resulta explicable en muchos sentidos. Pues sin más por el momento, les quiero agradecer su presencia y quisiera regresarle. ¿Le puedo pasar René, el micrófono? No te regreso a ti. Quisiera regresarle el micrófono a mi amigo René, y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Tulio. Yo espero que se dé la oportunidad de seguir a detalle los elementos que
nos aporta Tulio en el texto. Quisiera ahora, Amado, si me haces favor, te voy a parafrasear un poquito más, no lo tomes mal, pero bueno, vamos a darle un poquito marco académico. Adalberto es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco Mexicano y maestro en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Estudió Derecho en la Autónoma Popular de Veracruz y bueno, no ha dejado de mantener una escritura permanente, lo que da cuenta de su interés por estar permanentemente reflexionando sobre nuestras realidades. Ha publicado en universidades europeas, en Alemania, y en Harvard, Estados Unidos, y bueno, más allá del chauvinismo que ahora intenta renacer como un valor fundamental en Veracruz, nació en Pánuco, pero no porque haya nacido en Pánuco es más veracruzano que cualquiera de nosotros o cualquiera que no haya dejado medio ombligo aquí. Entonces, lo digo para irrumpir en ese tipo de argumentos que, como ya vi hace unos días en una presentación de Tulio, mostraba un cierto dejo de retraso, ignorancia y además un abuso al acusar de alguna manera o empujar la posibilidad de que los veracruzanos somos chauvinistas. Eso no es cierto, no lo somos. Entonces, yo quiero ahora pasarle la palabra a Mauri para que nos deja un poquito de su ejercicio en este texto. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Yo decidí hacer un pequeño escrito muy breve, trataré de ser lo más sintético para generar un marco de discusión y de debate. Eso es, entre otras cosas, la jornada Tulio Moreno. Y estamos en un recinto eminentemente académico, pero eminentemente político, pero más aún, eminentemente humano. La vida sin política no es vida humana, y el que se precie de ser humano ha de ser un son politicón, como diría nuestro viejo maestro Aristóteles. Empezamos. Yo escribo una jornada y tengo una pequeña columna que mi gran querido amigo me hace el gran favor de distribuir. Lleva por título Falanges, y en ese orden de ideas. Sobre el libro El Clan Yunes, apuntes para la comprensión de los retos políticos de Veracruz. Mi nombre es Luis Adalberto Mauri Cruz. Unos pequeños y sinceros agradecimientos. Agradezco la oportunidad de celebrar el derecho de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de ideas, del derecho de asociación. Hoy estamos de fiesta, señores. Hoy es una fiesta para la política. Hoy es una fiesta para Veracruz. Hoy es una fiesta para el Colegio de Veracruz. Estar en el Colegio de Veracruz es un gusto y una celebración de la crítica, de la objetividad y del amor fraterno a Veracruz. Reconozco la labor de su máxima autoridad, nuestro querido doctor, su rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, quien también es un amigo y es un autor de este libro. Estimado Tulio, gran amigo,
Agradezco la oportunidad de ejercer el oficio de la pluma en la Jornada Veracruz, donde se publica mi columna. La crítica es el camino para el Estado democrático de derecho, al cual este libro, El Clan Yunes, con su radiografía y su análisis político y geopolítico, también contribuye. Sobre el libro. El libro es editado por Jurídica Law Press, y la Jornada Veracruz y Tulio Moreno Alvarado. Es una obra de análisis y perspectiva política que va desde aspectos del periodismo de fondo y de investigación hasta la geopolítica, que toca temas oscuros del Clan Yunes en el contexto de una nueva realidad política, donde la información, la transparencia son las armas para ejercer y defender el Estado democrático de derecho. El libro cuenta con 12 interesantes capítulos, con sus respectivos autores. El primero lleva por título El derrame cerebral que salvó a Miguel Ángel Yunes Linares, de autoría de Tulio Moreno. El adversario, de José Preciado. El proyecto dinástico de Miguel Ángel Yunes Linares, de René Montero. Geopolítica, política nacional y Veracruz. El dilema de la cuarta transformación o el nacionalismo de cuates, de mi autoría. El principal enemigo de la alternancia del poder en Veracruz son los propios partidos políticos contendientes, de Marco Antonio García. Torre Centro y Foro Boca, símbolos de la visión de negocios, Distrito Yunes, de Úrsulo Galván. Retiros de Morena en Veracruz, retos de Morena en Veracruz: honestidad, economía y democracia. La segunda alternancia en Veracruz, de Wenceslao Vargas. El contexto de los riesgos electorales en este año, de Jorge Viveros. Tiempo de mujeres o de imposiciones, de Mónica Magaña. Veracruz, la transformación política continúa, de Mario Raúl Mijares Sánchez. Fotografía del candidato de las campañas electorales, de Ricardo Azamar. Como se aprecia, todos los capítulos tienen un eje en común: el Clan Yunes, lo cual se puede comprender mejor si se recurre al análisis, a la ciencia política y a la filosofía política, empleando conceptos como grupo de interés, corrupción, Estado de Derecho, democracia, alternancia, partidos políticos, campaña política, economía, elecciones, neoliberalismo, soberanismo y adversarios. Esos conceptos son muy importantes porque nos dan un atlas para poder comprender en dónde estamos parados. Pero, ¿qué es este libro? Este es un libro de análisis y de perspectiva de la condición que tiene Veracruz, y remite a un grupo político, a ciertos actores que desde toda la vida políticamente han hablado, han podido controlar a los tres, digamos, partidos clásicos que ha tenido el Estado de Veracruz. Por un lado al PAN, por otro lado al PRI y por otro lado al PRD. Pero en este orden de ideas, ¿cuál es el reto de Veracruz en el concierto de la geopolítica global y de la política nacional? Para ello es pertinente responder al menos 3 preguntas. La primera es: ¿en qué época vivimos? La segunda: ¿cuáles son las tendencias políticas en términos geopolíticos, a nivel global, a nivel internacional? Y finalmente, ¿cuáles son las tendencias que tiene el Estado mexicano? ¿Cuál es la tendencia política o las tendencias políticas que presenta nuestro país? El mundo y México, y Veracruz en particular, atraviesa por un periodo global inédito de procesos electorales. Rusia, China, la Unión Europea, Estados Unidos y México y Veracruz. No somos los únicos. Es un mundo de revueltas, de revoluciones y de hartazgos. Pero hay gente que se queda dormida en el altar, en condiciones en donde no le permite ver la realidad. Otros toman la calle, otros se agazapan, y otros, como la Jornada Veracruz, hace un intento por salir adelante. Y en muchas ocasiones, y no en pocas ocasiones,
contra viento y marea. En ese sentido, este trabajo es algo que, si bien es cierto, como señaló Tulio, no es un trabajo de coyuntura, nos da una pauta para entender toda la progresión de la vida política de nuestra entidad. En este orden de ideas, este 2024 es un proceso de transformaciones electorales a nivel global. Pero saben, hay dos grandes tendencias globales. Pero a veces nos ponemos a hablar de política y de tendencias, y el problema central sería, pues muy bien, ¿y en qué época vivimos? Y decimos, en 1930, porque así pienso, o en el 2020, o en el 2024, pero ¿qué quiere decir vivir en 1930? Es mi forma de pensamiento, esas estructuras dinásticas. Estamos hablando del ámbito de la posrevolución, o en estructuras de pensamiento de 2020. En el 2020 la globalización terminó, no lo digo yo, lo dice The Economist. Hoy vivimos, señoras y señores, una tercera modernidad. Un mundo multipolar. Un mundo donde la globalización neoliberal de carácter estadounidense se vino abajo y muchos ni cuenta se han dado. Y entre ellos el Italia. Y hay un egresado de ahí que ha tenido cargos públicos, como otras personas. En el ITAM también hay gente brillante. Pero no por venir de allí eres brillante. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo es nuestro mundo? Pues es un mundo multipolar. Tiene dos grandes tendencias. Una, desde mi punto de vista, una perspectiva eminentemente soberanista. ¿Qué quiere decir eso? Apostar por lo propio, apostar por la autonomía, por la independencia, por la soberanía energética, por la soberanía económica, financiera, militar, cultural, de valores. ¿Sí? Suena raro, pero resulta que ahora hasta los gringos se convierten, políticamente hablando, en estados proteccionistas. Y resulta que en Europa quieren nacionalizar recursos rusos, y lo han hecho. Y esas son perspectivas que tienen que ver más con una perspectiva no neoliberal. Es decir, el mundo ha cambiado para todos. Los europeos tienen un grave problema de energía eléctrica, peores que los de México y peores que los de Estados Unidos, muchísimo peores. Hay revueltas, ya señalaba muy bien, revueltas de carácter cultural, de carácter social, de carácter económico, de carácter agrario, no dije agrícola, agrario y también agrícola. ¿En dónde? En España, en Alemania, en Inglaterra, no así en Rusia, tampoco en México. Tenemos grandes problemas, hay muchos. Es cuestión de comparar estadística nacional e internacional. ¿Cuántos se mueren en México y cuántos se mueren en Estados Unidos? ¿Cuántos se secuestran en México y cuántos se secuestran en Estados Unidos? No les doy el dato, googleenlo y se van a espantar, que no vivimos en el mundo que nos han dicho. Estamos mucho mejor en muchos aspectos que otros países llamados del primer mundo, y en otros nos falta, y mucho. Pero, ¿cuáles son esas dos grandes tendencias, como señalaba? Una, la perspectiva neoliberal. Yo no estoy hablando del libro, no estoy hablando de la escuela de Chicago, estoy hablando de las implicaciones políticas de esa escuela de Chicago, que se llama dependencia económica en términos de sujetarse al patrón dólar, sujetarse a un sistema financiero estadounidense, SWIFT. Y eso en que nos pega en todo, porque no podemos vender el petróleo en nuestra moneda. Ya los rusos lo están haciendo, es otro mundo, señores. Señoras, es otra realidad. Y eso lo tenemos que saber todos. Por eso yo agradezco y celebro esta oportunidad en el Colegio de Veracruz y el trabajo de Tulio Moreno, así a secas, de Tulio Moreno. Porque nos permite no estar de acuerdo con él, nos permite discrepar. Y donde no hay pensamiento crítico, no existe humanidad, existe una degradación humana. Continuando con ese orden de ideas, ¿cuál es esa otra gran tendencia que tiene el mundo? La perspectiva soberanista. El mundo tiene una tripolaridad. Cayó la unipolaridad norteamericana. Es un mundo ruso,
chino y norteamericano. Esa es la tripolaridad, ese es el gran eje global. Y después de ahí vienen dos grandes bloques, el sur global y ese mundo occidental. Y ese mundo occidental lo podemos comprender en términos geopolíticos como ese mundo que conquistó y que dominó a este planeta por 500 años. No tiene que ver con la Revolución Francesa, va más allá, se remonta al siglo XVI. Desde entonces, nosotros empezamos y ahora hablamos español. Y no estoy renegando de mi tradición hispana, porque soy tan hispano como indígena. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuáles son las dos grandes tendencias que tiene el país? Retomar esa perspectiva neoliberal agachón hacia Washington y ese neoliberalismo de cuates que durante prácticamente 70 años nos han sumido en la miseria y que tenemos graves problemas de pobreza, pero que hoy podemos transformar esa realidad, continuar con ese trabajo. El país no se hace en un día, tenemos que redoblar esfuerzos. Ese mundo sigue estando vivo, hay planes para ello. Pero hay otra tendencia, la tendencia soberanista, y a la mexicana, nos guste o no, se llama cuarta transformación. Tiene muchos problemas, sí, pero tiene pilares fundamentales. Uno, soberanismo. Dos, esa perspectiva que tiene que ver con los valores y con la cultura nacional, ese humanismo mexicano. Si omitimos esos elementos, nuestro país se nos desmorona, se nos hace cachos. Y en ese mismo orden de ideas, ¿cuál es el reto para Veracruz? ¿Qué queremos para Veracruz? Es un dilema. O retomamos la perspectiva neoliberal de cuates, o continuamos con una profundización de la cuarta transformación en términos de una perspectiva soberanista. Si no continuamos por ese camino, en la actualidad el país pasó a ser la 12ª potencia. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ese dato es importante, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Estamos en una revolución tecnológica que tiene que ver fundamentalmente con la inteligencia artificial. Ese mundo ya llegó. Y es por eso que celebro que tenemos que tener una perspectiva crítica. Y nuevamente celebro que estamos en el Colegio de Veracruz. Y celebro también que lejos de caer en un ambiente academicista, en un sentido, digamos, tradicional, estamos cayendo en un marco de socialización de saberes. Eso es realmente hermoso y loable. Entonces, veracruzanos y veracruzanas, donde todos, todas y todes nos unimos para decidir llanamente. O nos decantamos por una perspectiva soberanista para la entidad y para el Estado mexicano, o nos decantamos por una perspectiva neoliberal de cuates, que todos ya conocemos. Y quien no la conoció porque estaba muy chiquito, sus padres la padecieron. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias por explicitar algunas áreas de tu pensamiento transmitido para nosotros en este artículo. Hace poco tuvimos un encuentro con un filósofo italiano, Franco Vivo, un hombre grande, mayor, vigente, con una influencia en el mundo bastante fuerte. Y él decía, y discúlpenme, pero es fuerte lo que él decía. Él decía que vivimos en el seno de un cadáver
cadáver que está en situación de descomposición total. Y cuando él habla así, por supuesto se está refiriendo al capitalismo que nos tocó vivir a todos nosotros. Es metafórica la forma en que lo plantea, pero la figura metafórica también ayuda a entender un poco la importancia de qué vamos a hacer. Seguir solamente sobreviviendo en el seno de esto o empezar a pensar en otra cosa. Y otra cosa es ir más allá de esto, más allá de progresismos vigentes que yo manejaría como mi gran preocupación, solamente darle una pequeña limpieza a un modelo que aún deja mucho que repensar, pero lo cierto es que nosotros, a nuestra generación que va y las que vienen, les toca hacer algo en el aquí y el ahora. Entonces yo quisiera pasarle el micrófono a Ricardo Azamar, más joven de quienes estamos aquí, que por supuesto yo espero nos transmita miradas un poco más agudas para poder pensar estos temas tan amplios que se nos abren a partir de esta escritura. Azamar es doctor en pedagogía por la UNAM, es un investigador independiente centrado en las pedagogías disruptivas, de alguna manera críticas, de alguna manera anarquistas, cuerpos, afectos y ciudadanías desde la cultura crítica y los estudios de género. Es docente y ha publicado varias contribuciones en diversos libros. Ricardo, por favor, compartamos. Muchísimas gracias por esta presentación. Antes que nada, reitero el saludo cordial para el público que amablemente nos acompaña. También manifestar mi agradecimiento a Tulio Moreno Alvarado por la invitación, a mis colegas que están aquí en esta presentación del libro, y también el reconocimiento a quienes han hecho posible que este evento se lleve a cabo en este espacio. Pues bien, sin más, procedo a la lectura de un muy breve texto para invitarles a la lectura de este libro que nos ha concurrido. Es común escuchar a la gente decir el falso mantra: si quieres, puedes. Seguramente lo han escuchado muchas veces: si quieres, puedes. No es veraz, porque el poder para hacer no depende únicamente de la volición de la persona, y porque los milagros, para quienes creen en ellos, no son cosa de todos los días. De suerte que la positividad del Quach es un trampolín hacia la frustración. Si quieres, puedes, repiten y nos piden que nos creamos, y luego uno ve al clan Yunes y ahí es donde uno pierde la fe, el esfuerzo personal, la meritocracia y hasta la buena suerte. El libro El clan de los Yunes, cuya presentación nos ha convocado esta tarde, es, como ya han comentado mis compañeros colegas, el resultado de una investigación que abreva en muchas fuentes
de un ramal de investigaciones y como tales documentadas. Es también, si así lo quiere uno, un kit que contiene un mapa y una brújula que orienta al ciudadano elector en el largo recorrido del ejercicio de poder de una familia que no solamente ha querido ¿no? Sino que ha ejercido el poder para hacer y deshacer y salirse con la suya casi impunemente. De acuerdo con lo referido en las páginas de este texto, entre quienes están presentes, como ya adelantó Mauri, René Montero, Marco Antonio García, Augusto Galván y el propio Tulio Alvarado en esta introducción. Referí ciudadano lector, sí, porque es deber de la ciudadanía conocer el uso y abuso que el político en turno hace de los recursos públicos. Es tarea del ciudadano exigir transparencia sobre el ejercicio del poder político, trátese de construcciones en suelo no permitido, apropiaciones de fideicomisos o candidaturas que por un sentido mínimo de honestidad deberían rechazarse. Y es por ello que también se requiere la presencia activa del lector, un lector. Uno de naturaleza crítica que sepa discernir entre la información y el conocimiento, como ya también nos adelantaban antes, entre los bulos, los fake news y las notas documentadas. La veracidad de una nota o el reclamo del like fácil en plataformas virtuales. Necesitamos un lector avezado en significar entre líneas, detrás de las líneas y aún ahí donde hay taches, borrones, eliminados. Un lector apasionado cuyo ejercicio ciudadano lo lleve a desoír los cantos de sirenas del empoderamiento presto y fácil de los expertos del bienestar. Querer no es poder, por más que lo manifieste el algoritmo de la instapsicología. Este volumen, como ya hemos mencionado, coordinado por Tulio Moreno, muestra que el poder es querer seguir ejerciendo el poder para hacer y deshacer a favor de una familia política. Nunca mejor dicho la expresión familia política. Y lo hace a través de información contrastada, plural, documentada a detalle, con datos y pruebas que pueblan los artículos de este libro que invito a leer, a regustar de sus páginas y a ejercer el derecho ciudadano de informarse y cuestionar el comportamiento de la clase política nacional, estatal o local. Y de ello también encontramos en los textos de Wenceslaus Vargas, Jorge Riveros, Mario Raúl Mijares, Luis Alberto Mauri y José Armando Preciso Vargas. Si quieres, puedes es un abracadabra que obedece a muy pocos. Es una hoja de ruta, en este caso, que muestra los pasos seguidos por algunos de los integrantes de este apellido ilustre que han hecho de su deseo imposición, de sus tramas filias políticas, y han acumulado presuntamente una cuantiosa fortuna familiar. Una versión política de Cuna de Lobos, en la que el pequeño Edgar son los recursos del Estado. Es una referencia que seguramente a las personas muy jóvenes no lo van a entender, pero lo pueden volver. ¿Sí? Son la versión política de Cuna de Lobos, en la que el pequeño Edgar son los recursos del Estado. Gran parte de este teje y maneje entrevesado ha sido posible porque en gran medida, sobre todo en los últimos 20 años, y ya se ha mencionado al respecto, la clase política y nacional, alguna por supuesto, la de todos los niveles de gobierno, no ha estado a la altura de los cambios que ha experimentado la ciudadanía. Y acá no hablo yo del sujeto en solitario, masculino, dueño de los medios de producción, ¿sí? Sino ciudadanía como una comunidad organizada que apuesta por la fuerza cívica en diálogo con las autoridades, los representantes políticos y desde luego las y los gobernantes. Ciudadanía que diversos actores al día de hoy insisten en diluir bajo la masa informe y anónima a la que se alude con la palabra pueblo. Si bien es un término con una amplia variedad de significados, queda muy claro su significado cuando se dice en determinados contextos y de acuerdo de quien lo enuncia. Y de ello podemos encontrar al respecto sobre relaciones de poder, discursos, diversidad y demás
así como relaciones y emociones particulares y colectivas que entraña el juego político en los textos de José Hernández Herrera, Mónica Magaña y un servidor. En ese sentido, los invito a leer los 12 artículos que integran este volumen y durante el recorrido establezcan un diálogo con lo que están leyendo, con ese contenido. Mantengan una conversación con su autora y sus autores. Identifiquen las reacciones que el texto les suscita, qué están sintiendo, qué están pensando, qué están recordando mientras leen estos textos. Sitúense como sujetos lectores ciudadanos o como ciudadanos y al mismo tiempo lectores críticos. En tanto seres de razón, existimos porque pensamos y sentimos. Lo personal sigue siendo aún político. Por ello, en tanto ciudadanos, impidamos que la política se convierta solamente en familiar. Esto es la existencia del patrimonio de un solo pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas o algún comentario corto, si es posible. Tres bienvenidos. Pedro Bravo, bienvenido. Tres preguntas. Primero, una que se suscita al leer el artículo de Miguel Ángel Casillas sobre la cuestión de la xenofobia en relación a la gubernatura, que esgrime ahora Rocío Nale. Yo me suscitó algún interés, indagué, y bueno, era costumbre en el porfiriato, ¿no?, nombrar gubernaturas de fuera del Estado para mayor control político por parte de Porfirio Díaz. Yo creo que habría que indagar algo por allí, ¿verdad? Bueno, la segunda cuestión, no sé si el libro, y disculpen por haber llegado un poco tarde, pero no sé si en el libro se menciona que una de las responsabilidades de Miguel Ángel Yunes Linares fue el estar al frente de las cárceles de este país, lo cual lo ubica directamente con todas las mafias nacionales e internacionales. Entonces, y por supuesto, relaciones directas con ¿cómo se llama el que está en Nueva York? García Luna, ¿no? Entonces, no sé si es una beta que por ahí se esgrime en el libro, pero que sería bueno entrar. Y una tercera, que es en relación a lo que comentaba el compañero, que tiene que ver con que yo creo que estamos en una crisis civilizatoria que va más allá de enfrentamientos de poderes. Estamos ante una crisis que tiene que ver con nuestra forma de vida y donde el nudo gordiano de esta crisis, ¿sí?, es el aspecto de la energía. No hay oferta en este momento que satisfaga la demanda de energía. Es todo. Gracias. ¿Alguien más? Bien, por favor. Buenas tardes. Quienes vivimos en algún momento en los municipios de Boca del Río, en tiempos de los Yunes, me tocó estar en ambos gobiernos, o sea, vivir en el Caso de la Tabiquera. Descubrimos caminando, en mi caso, como promotor de lectura, esto hace ya más de, o sea, en el tiempo de los Yunes, estoy hablando hace 2004 más o menos, eran tiempos de Herrera. Eso me llevó a caminar todas las colonias y
Es impresionante seguir caminando y seguir caminando, y a pesar de que ahora está la 4T y están los 3 niveles de gobierno, corroborar que un proyecto cultural ha sido inoperante implantarlo inclusive con la 4T. No podemos hablar de una transformación sin un proyecto cultural serio que involucre a la gente. Podemos decir aquí 1000 cosas de los lunes, o sea, no nos va a alcanzar el tiempo. El asunto es construir salidas. A la 4T le falta construir puentes con ciudadanos, con académicos, y que de verdad se trabaje afuera. El año pasado se cumplieron 100 años de las misiones culturales, y era el motivo que el resorte que impulsaba Vasconcelos era salir de México, de la violencia del México post-revolucionario. Y él decía, solo la cultura y los libros sacarán de la violencia y la barbarie de este país. Se pasaron los 100 años de las misiones culturales ni en el Colegio de Veracruz, ni en la Universidad Veracruzana, ni en la normal, inclusive se hizo nada, ni se rememoró nada. Porque la pregunta es ahora cómo salir de esta violencia y esta barbarie generada por estos gobiernos neoliberales. Celebro la aparición del libro, pero nos falta ahora mirar hacia adelante de forma urgente, porque en este momento la sociedad sigue siendo, sobre todo los jóvenes en colonias populares, sigue siendo criminalizada, sigue siendo levantada, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo una estructura que, a pesar de tener gobiernos renovados supuestamente de izquierda, con programa de izquierda, no se está viendo en el ejercicio. Esto. Muchas gracias. Y te apuntaría mi acuerdo contigo, pues rápidamente. Un amigo recién fallecido hace no más de 2 meses, Raimundo Mía, un académico reconocido nacionalmente, decía: si la revolución no es estética, no es revolución. Y eso es, me parece, lo que sintetiza lo que nos traes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá. Buenas tardes. Celebro también el ejercicio democrático que se está haciendo, como lo mencionaba el doctor Mauri, y como docente creo que es importante poder llevar el diálogo, ¿verdad?, a todos los aspectos, sobre todo para promover entre los jóvenes, entre nuestros alumnos, pues un voto razonable. Habrá, junto con esta entrega, algunos otros más investigaciones sobre los otros 2 candidatos que tenemos en este momento. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, sin duda sí. Lo que pasa que el objeto central de este libro y en esta oportunidad, pues es, digamos, la pantagruélica presencia de una dinastía que por sí misma requiere un ojo atento. Está probablemente, bueno, todavía falta por desahogar muchas investigaciones, pero hay bastantes pruebas de que sí se ha, digamos, exagerado la manera en que han ejercido el poder. Por el lado de, no somos defensores de ninguno de los candidatos, pero podría decir que por el lado de digamos, de las acusaciones que han hecho racionales, pues todas sabemos de dónde vienen. Ha sido muy evidente el origen, la construcción de un relato en la que ella aparece como una persona que se ha enriquecido súbitamente. Muchos de esos señalamientos, pues se ha visto que han sido falsos. Incluso hay uno que le dieron mucho revuelo en redes, todos los promotores de las candidaturas del bloque PAN-PRI-PRD. Me refiero a la presencia de cuentas bancarias me parece que en el extranjero, en la que quedó claro que fue una noticia falsa, ¿no? No hubo manera de sustentarla, y si hubiera sido cierto, creo que hubiera sido
un golpe bastante fuerte en el primer debate. Por el lado pues del tercer aspirante realmente no hay mucho que decir, por desgracia no tenemos muchas referencias, pero en todo caso cuando se dé la circunstancia, por supuesto que lo haremos. No estamos haciendo un trabajo partidista, estamos haciendo un trabajo de investigación periodística, de reflexión académica. Adelante. Pues yo celebro esto que ocurre. Escribir un texto para que nadie lo discuta no tiene sentido. Por muy bueno o muy errado que sea, no tiene sentido. Si el texto es bueno y se discute, es una ganancia de todos. Si el texto es malo y se discute, es una ganancia para todos. En ese orden de ideas, yo celebro los comentarios y quisiera empezar con la primera, con la última intervención de la primera persona que hizo unos comentarios. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Pedro José Ramos Martínez. Gracias, Pedro. Mire, yo coincido con usted en el sentido de que hay un choque de civilizaciones. Eso no es nuevo, eso ya tiene años, ya lo señalaba Huntington, ahora sí que hablando de tradición libresca. Esto, sí, claro, por supuesto, esto que comenta Pedro es muy importante, pero se vincula de manera directa con lo que señala Homero, la necesidad de una cultura, la cultura de la paz fuera del aula y fuera del libro. Pero esa cultura de la paz tiene que ser crítica, porque paz suena también como un tiro. Y ahí está la paz de los sepulcros. Sí, pero en Estados Unidos se secuestran al año casi 600,000 personas y en México no llegamos a 3,000. Googleenlo, no me crean. Para empezar a ver dónde estamos parados y desde dónde se nos dicen cosas que a veces se exagera la verdad y se miente con ella. No estoy diciendo que no tenemos inseguridad, miren que yo la he sufrido. Y hasta discriminación y señalamientos injustos. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque esto que comentaba Pedro es crucial. Uno, el choque de civilizaciones. Hay una protoguerra civil en Estados Unidos, no me crean, googleenlo. El país lo trataron de dividir, hacer dos Méxicos hace prácticamente 3 años. La situación es grave. La Unión Europea se desquebraja desde adentro. El problema energético es gravísimo. Los salarios tienen graves problemas en términos de adquisición, aunque hay una gran mejoría, pero en la Unión Europea la gente está saliendo a las calles porque no les alcanza. O sea, el primer mundo que nos vendieron, el mundo norteamericano, el mundo de la Unión Europea, hoy no es tal. Y no se trata de leer a la jornada. Vean otros. Y cuando digo no leer a la jornada, porque sería un sesgo, sería una perspectiva. Ve lo que dice CNN, por ejemplo. Ve lo que dice Deutsche Welle. Ve lo que dice The Economist. Ya dijo que la globalización se paró, ya se terminó, y todavía en la academia se sigue hablando de ello, desde el 2020 para mí, desde el 2008, con esa crisis financiera. Entonces, esa crisis financiera también tiene un ala que tiene que ver con el choque de civilizaciones. Sí, claro. Y tenemos que aprender a vivir en tolerancia, donde el todos, todas y todos tenga un sentido de convivencia armónica para vivir en diversidad. Por eso yo celebro el debate de las ideas, que nos da la pauta para discrepar, discutir, anteponer ideas o sentimientos, pero no llegar a las armas. Es tiempo de generar condiciones para una vida pacífica con mayor dignidad. Es cuanto. Gracias. Tu pregunta es importante. Me parece que es muy atinada si esto se reduce a una posición de un bloque dinástico. Y remarcar sobre este caso, es porque es un caso ejemplar de cómo aprovechar las coyunturas de un Estado todavía en situación muy frágil
desde mi punto de vista, como para emprender nuevos caminos. De ahí que tu pregunta viene bien al lugar, porque a mí me parece que durante estos 6 años, mal que bien, asumimos la posición de esperar posicionamientos desde un régimen presidencialista. Nos toca, claro, empezar a pensar que con una gobernanza estatal. La experiencia no la voy a describir aquí, cada quien tendrá su punto de vista. Lo que sí es claro es que de aquí para adelante es clave que los veracruzanos no perdamos de vista lo que sigue y estemos directamente involucrados. Entonces yo creo que desde la jornada, como una de las pocas trincheras que nos quedan, podamos tener la misma libertad para decir, pensar, escribir y denunciar, en caso que así sea, manejos que probablemente no nos gusten mucho. Pero es ahí donde tiene que ver un poco la metáfora. Salgamos de la entraña del cadáver. Y salir de la entraña del cadáver es empezar a pensar diferente. Un filósofo vivo también, Alain Badiou, francés, también poderosamente importante en el mundo, acaba de sacar un articulito que a lo mejor no le guste a mucha gente, quizá por la inercia que tiene pensar en este momento. Él recomienda que hay que volver a Marx, que hay que volver a Lenin, incluso al mismo Mao, pero totalmente desmarcados de lo que hasta ahora hemos visto como el intento de dar cuenta del pensamiento profundo que ellos traen. ¿Qué otra referencia tendríamos en este momento? Yo me imagino que Alain Badiou lo hace a lanzarnos esto a bocajarro como un reto. Tampoco él lo hace como una consigna, pero sí es como un reto frente a darnos cuenta que ya desde hace mucho tiempo quedó clarísimo que los regímenes como el nuestro, que viene de la modernidad, sin duda de la conquista para acá, sin duda que estalla con la Revolución Francesa, pero también es cierto que dentro contiene estructuras que hay que seguir cuestionando. Yo, por ejemplo, y perdón si esto ofende, yo no creo en los partidos políticos. El partido político es una familia, al final de cuentas. Es decir, sigo la idea de Simone Weil, la filósofa alemana, que lo vio muy claro desde el principio. Es decir, yo creo que tenemos que repensar los modelos de organización. Entonces viene bien la pregunta, ¿seguimos? ¿No seguimos? ¿Sí? Nos montamos solamente la inercia de acompañamiento, ¿sí? Volvernos fauna de acompañamiento de situaciones que definitivamente
pone en seria duda nuestra ética, nuestra visión política, o asumimos, ¿sí?, cuestionarlo todo. Me parece que no es mala la idea. Yo nada más voy a decir algo que creo que responde a lo que han planteado, preguntado y han respondido ya acá mis colegas. Con respecto a las formas de organización, es urgente una vuelta a la comunidad. Es urgente. La trampa del individualismo, la trampa de si quieres puedes, la trampa del yo, hazlo tú mismo, la hemos comprado. Y ahí se nos ha ido la energía esa que consumimos, como decía Pedro al principio. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo muy simple, muy burdo, de quienes estén aquí y que no conozcan. ¿Quién barre al frente de su casa? Si alguien ahora propone como promesa de campaña que se va a volver a barrer al frente de su casa y alguien lo sube a sus redes sociales, se vuelve tendencia. Y yo creo que muchos de quienes estamos acá crecimos o hicimos o vimos que el frente de la casa se barría. Y no nos daban premios, no nos daban like, no nos ponían el nombre de nuestra calle, era sentido común. Pero ahora sentido común es una ofensa. ¿Sí? Es una ofensa. Entonces, no voy a abundar más porque haríamos un congreso así, está bonito, pero ven lo que estamos haciendo aquí, comunidad. Hemos aparcado un ratito el celular, nuestra prisa, que luego también me pregunto, ¿prisa para qué? Pero bueno, válida. Sí, entonces, comunidad. Por eso lo que plantea Homero no funciona, porque lo hemos querido hacer solos o con el grupito. Es comunidad. Y no solo se está diciendo el hermanito de la caridad, yo trabajo para hacer trabajo en comunidad. ¿Sí? Porque he crecido en la dinámica esta moderna, neoliberal, posmoderna del individuo. ¿Sí? Pero soy consciente de que esa es una trampa. Es una trampa. Como los protocolos, ¿sí? Como el tiempo aire para saludar, redondea para la causa, y artistas que contaminan con su vuelo de avión lo que no vamos a contaminar nosotros y nosotras juntos. Entonces, la comunidad nos hace pensar y nos hace resistir. Los ejemplos que se han nombrado acá, que han sido exitosos, pero no se dice, como por ejemplo el echar atrás la reforma agraria en Europa, fue la comunidad. No fueron los intelectuales, no fue Bruselas, fue la comunidad. ¿Sí? Los problemas que tenemos de desabasto de agua no se van a resolver solos, tenemos que hacerlo en comunidad. ¿Sí? Porque un individuo no da miedo, ¿sí? Pero una comunidad sí. ¿Sí? Entonces, también me uno a la celebración de una comunidad de pensamiento y una comunidad de afectos, no de sentimentalismo. Que nos han vendido, esa es otra trampa. Es que fíjense, si nos ponemos a pensar, vivimos en un mundo tramposo. ¿Sí? Este cadáver putrefacto nos ha hecho creer que nos está alimentando, pero se está alimentando de nosotros. ¿Sí? Tenemos tarea. Pero entonces, hay que cuestionarlo, jugando, cuestionando, preguntándonos. ¿Sí? Hacer comunidad es otra cosa, aprender, volver a sentir. Esperanza es una palabra que nos robaron ciertos credos, pero esperanza es una palabra muy bonita. ¿Sí? Esperanza es espero haciendo, espero expectante, no la espera de Penélope, no la espera religiosa, que es pasiva, que es silente, resignada, no, esa espera de sé que vas a venir a comer y me pongo a arreglar mi casa, barro, pongo mis frijoles, saco mi mantel bonito. Eso es lo que nos han quitado, la esperanza activa. ¿Sí? La contemplación activa, yo le llamo contemplación. Mientras contemplo estoy haciendo porque espero, porque sé lo que espero. ¿Sí? Pero no espero en soledad, no espero en solitario, espero en comunidad. Y esa es nuestra gran revolución. Muchísimas gracias. Pienso que se está distrayendo mucho el tema de las personas, ¿no? En este proceso político electoral
quizá lo que menos importa es el nombre de Yunes. Lo que importa más que nada es la agenda política que van a llevar adelante cualquiera de los candidatos. La gran ausencia en este momento es el cambio climático. Justo lo que acaba de comentar el compañero. Todos estamos viviendo en este momento algo que se va a ir agravando de una forma muy, muy peligrosa en los próximos días. Ustedes lo vieron en estos últimos días. Incendios en nuestro entorno, escasez de agua, sequía. Eso no es un fenómeno pasajero. Es un fenómeno que cada día se agrava más. Y sin embargo, ninguno de los candidatos que está actualmente buscando gobernar ha dicho una sola palabra sobre lo que estamos viviendo. Y yo creo que ese es el gran problema, que nos distraemos por sus actos de corrupción, por su trayectoria política nefasta, por su manera despótica y familiar de concebir el poder. Pero esa es una distracción. O sea, en realidad nosotros como ciudadanos deberíamos de ahorita de exigir que nos digan qué van a hacer frente al cambio climático. Porque no puede ser que sigan pensando que vamos a seguir creciendo económicamente, ¿no? O sea, eso ya prácticamente en este momento no está, digamos, como una posibilidad real para salir del cambio climático. Tenemos que buscar alternativas. Entonces me da la impresión, para salir del cadáver putrefacto, de que no tenemos que seguir hablando de los gusanos que habitan ese cadáver, ¿no? Sino buscar realmente salidas. Gracias. Yo nada más para retomar lo que decía el compañero Azamar con respecto a esto de comunidad. Les quiero decir que hay una gran comunidad política hoy, justamente en esta coyuntura electoral, una comunidad política a nivel nacional y con mucha esperanza. A veces, como estamos tan absortos en otras cosas, no nos damos cuenta dónde está esa comunidad, pero cuando nos salimos de nuestra área de confort y vamos un poco más allá, ahora sí, a las comunidades rurales, por ejemplo, nos salimos del medio urbano y vamos haciendo, ojo, sondeos muy generales, pero muy específicos, nos damos cuenta que hay una gran esperanza. Los anteriores gobiernos, o los gobiernos neoliberales, habían dicho esto justamente, que hubiese una gran desesperanza a nivel nacional. Hoy se va a corroborar esta esperanza de la que muchos de nosotros sabemos. Y hay alguien que es el responsable de haber creado esta gran esperanza. Y esta gran esperanza, ¿saben dónde está? ¿Dónde radica? En el pueblo. Ojo, parece muy trillado, porque se dice a cada rato, se trae al prójimo y se trae al pueblo. Pero las elecciones, o sea, el 2 de junio nos va a ratificar esa esperanza de la que yo estoy hablando. No le quiero poner color político ni nombre político, pero se ha sembrado en este país, a raíz de estos cambios que se dieron, que se han dado y se siguen dando. Ojo, faltan muchas cosas, Hipólito. Los candidatos aún no aterrizan muchas cosas, particularmente, pues aquí nos convoca este nombre, el Clan de los Yunes. Sabemos quiénes son. El mismo nombre lo dice, el clan. Hay un clan inmobiliario, por ejemplo, que ha depredado habitaciones, inmuebles en la delegación Benito Juárez. Aquí hay un clan que en su beneficio han estado trabajando en su beneficio y los inmediatos durante 20, 30 años para crear un emporio político-económico. Y son grandes emporios, amigos, ¿eh? No he leído el libro, no lo he visto, apenas pregunté si se aceptaba tarjeta, pero igual hay que buscar un Tulio, o si te sobra alguno, para leerlo, justamente, leerlo. Entonces, amigos, esto de la esperanza, hay una esperanza.
una gran esperanza. Ojo, los fake news, los que no quieren que haya este gran cambio, esta gran alternativa, este gran renacer, no es fácil esto. Como dicen, son crisis mundiales. Hoy se está escenificando a nivel mundial una gran crisis. Hay un gran parteaguas a nivel mundial. O es la derecha, o son los progresistas, o es la izquierda. Entonces, entre estos dos polos nos estamos manejando. Qué bueno que la coyuntura, Tulio, te da para presentar esto, porque hay una avalancha enorme que mucha gente que de pronto se la vive en los medios, casi la creen. Afortunadamente, como dice aquel que cada rato cita al prójimo, hay una gran claridad política en la gente. Ojo, digo, tengo 3-4 días visitando estas comunidades y oh sorpresa, oh sorpresa, que te dicen, no, ¿sabes qué? Estamos claritos para dónde va a ser esto. Bien, yo nada más este es mi comentario y que en buen momento deben de hacerse más ejercicios, porque pareciera que el balón se lo habíamos dejado a la derecha. No hay forma de contraatacar, de contrarrestar, están ganadas de mentiras. Cierto, algunas probablemente sean ciertas, pero que se corrobore, ¿no? Que se corrobore, porque es demasiada la andanada que hay a través de las que mediáticas. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Cortes, soluciones más, como ven. ¿Alguien más? Adelante, querida, aquí, ¿alguien más? Sí. Allá. Es muy importante lo que mencionaba el doctor Mauri de la situación que está viviendo el país. Estamos recordando que lo que decía usted actualmente es la 12ª economía a nivel mundial, desplazando a nivel sociocomercial a China y Canadá. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. No es poca cosa desplazar a China y a Canadá. O sea, la coyuntura de este gobierno ha sido muy buena, ha sentado unas bases económicas. Si ustedes se dan cuenta, a Obrador no lo han atacado por la base económica, lo han atacado por la base delincuencial, cosa que no es de él. Todos sabemos que es de García Luna, que pactó con los narcos. De ahí viene toda esa podredumbre y hoy se la quieren argumentar a él. Narcopresidente, narcocandidata, situaciones que no tienen ningún argumento. Lo que decía el doctor Mario, vamos a hablar con argumentos. El argumento más claro, la situación económica que está viviendo el país. Un peso fuerte. Ahorita estaba viendo la jornada, andan 16.92. Cosa que hace años no pasaba. La situación de cambio de gobierno va a ser una transición suave, lo acaba de declarar Ramírez de la O. Cuando eran crisis sexenales, a mí me tocó la crisis del 95, yo soy profesor, hubo el riesgo de que no nos pagaran las quincenas. La situación del famoso error de diciembre de Sevilla. Esto queda muy claro, ha sido un excelente gobierno, estamos en proceso, no podemos poner todo. Yo estoy de acuerdo, hay muchos errores, hay muchas situaciones, pero es normal, pero vamos en ese proceso y yo creo que vamos en el camino correcto, porque lo principal de un país es su economía. Lo que decía el doctor Hipólito es cierto también. Yo no he visto las propuestas de las candidatas y me extraña de Sheinbaum, porque ella estuvo al frente del Distrito Federal en ecología cuando López Obrador fue el regente de la ciudad. Ella fue la de ecología, entonces debería haber más propuestas sobre el cambio climático y repercutir en ALE, pero no les he visto tampoco y eso sí es preocupante. Pero yo creo que estamos en ese proceso y creo que vamos bien. Tenemos soberanía energética, Pemex se está rescatando, Pemex lo dejaron tirado, abandonado. Vean la deuda de Pemex, ha bajado ahorita. Las reservas internacionales de México, estaba viendo también, perdón, la jornada, anda en 217,000 millones de pesos. Argumentos, no palabras. Ahí están. ¿Cuándo qué país, antes México, había alcanzado esas reservas? Nunca. ¿Cuándo el dólar había estado a ese precio? Nunca. ¿Cuándo habíamos generado esa situación de soberanía energética con la Comisión? Ya la Comisión Federal de Electricidad controla el 52%.
cosa que antes controlaban los particulares. No sé si se acuerdan ustedes de la crisis que vivió España con la luz. Se triplicó al 300% los pagos de luz. Las gasolinas, ¿cómo anduvieron en Europa? Lo decía el doctor Mauro, que según eran los más avanzados. ¿A cómo estaba cuando fue lo de la pandemia, la gasolina en Europa, la luz se triplicó en España y en varias partes de Alemania también? Entonces, vamos bien, pero vamos en ese proceso, Lo que estoy hablando es con argumentos, no con otras situaciones. Yo felicito a La Jornada porque excelente periódico, siempre con buenos apoyos, con buenas investigaciones. Al doctor Hipólito también lo leo, excelentes artículos, doctor, lo felicito también. Y es de los pocos que queda, creo, la Jornada, porque los demás periódicos, hijo, ni para dónde, ¿no? Me preocupa que luego se caiga en esa situación de una mala propaganda. Pero muchas felicidades por organizar estos congresos y que haya debate, que haya esa situación, porque así aprendemos todos y así yo creo que vamos a progresar. Y más Jalapa, que es una ciudad culta y debe de progresar con estos tipos de eventos. Muchas felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera decir algunos comentarios en relación a lo que estoy escuchando. Lo primero que quiero decir es que es muy complicado pensar diferente, René, por lo que decías tú, de que debemos pensar diferente, porque respondemos con mucha frecuencia a patrones de conducta, todos como individuos. Ahora me imagino como entes sociales, políticos, que estamos de alguna manera con mucha frecuencia siguiendo estos mismos patrones de formas de gobiernos impuestos. Sin embargo, quiero decir que este pensamiento diferente no se logra sin referentes serios que nos permitan a todos, a todas y a todos hacer una reflexión profunda, acercarnos desde un análisis de la realidad coyuntural que nos puede dar elementos para tomar mejores decisiones. No se logra ningún cambio si no nos detenemos, miramos la realidad que nos impacta, porque a todos nos está afectando, y por lo tanto desde ahí podríamos hacer cambios significativos. En este sentido, en relación al comentario que hacía también el compañero, creo que es urgente generar estos espacios. Él hablaba de la esperanza y de la comunidad, cosa que también coincido. Sin estos espacios, muchas gracias por hacerlos, creo que es muy complicado, porque los medios de comunicación creo que no informan, a veces deforman, y estamos llenos de muchas situaciones muy mentirosas que nos perturban la mente, que todos sentimos miedo y que desde el miedo no se piensa, de alguna manera, porque sí queremos estar como en otro lugar. Yo no creo que ningún mexicano quiera seguir con lo mismo. Entonces, es urgente generar estos espacios que nos permitan salir de la burocracia académica, donde todas y todos y todes podamos transformar estas realidades, nos podamos comprometer a eso. Los discursos, desde mi punto de vista, no transforman, y son re bonitos y están en un montón de papeles, y las universidades sacan proyectos. Me ha tocado trabajar en diferentes comunidades, en Chiapas, en la Tarahumara, y cuando yo veo la realidad no coincide, los proyectos son muy bonitos, pero no tocan realmente un cambio social que nos impacte a todos. Entonces, estos discursos no transforman nuestros entornos, sino las acciones. Y la unidad reflexiva que nos permite tomar acciones. En ese sentido, una vez más, agradezco este espacio que me enriquece para poder mirar el Clan Yunes desde una mirada local, pero creo que es bien importante poder darnos cuenta de las agendas internacionales, que sin duda todos los candidatos van a tener que hacer frente y no van a poder decir que no, sino que van a subirse a ese mismo tren, y por muchos discursos para estar en el poder que tengamos, a final de cuentas van a responder a estos planteamientos que son muchos, ¿no? Pero bueno, ahora recuerdo la Agenda 2030 y que no van a poder decir que no. Muchas gracias a todos y a todas. Pedro había empezado a hablar, pero primero allá. Muy buenas tardes, mil gracias por la oportunidad de poder hacer contacto con ustedes.
El punto que yo tocaría, que creo que le hemos dejado un poquito de lado, es que yo confío en la madurez, en la sensatez y en la valentía de la sociedad. Creo que hemos hablado de la clase política, creo que hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que el único y verdadero poder para lograr un verdadero cambio, o mantenerlo, o potencializarlo, es la sociedad. Y me atrevo a decir que la sociedad veracruzana en concreto, y la mexicana en general, está en un proceso de gran madurez y de gran sensatez. Y su forma de manifestarlo será en las urnas. El verdadero juez de lo que se haga en la política lo va a valorar la sociedad. Podremos estar de acuerdo, podremos decir que sí o que no, pero el único cambio de quién va a manejar los destinos de México y de Veracruz será la sociedad. Yo en mi actividad, y gracias a Tulio ha participado en un capítulo del libro, por eso lo hice, porque creo en que la sociedad está suficientemente madura para que decida qué destino quiere y a quién le confiere su confianza para que lo haga en el futuro inmediato. Muchas gracias, Tulio, muy gentil por todo tu apoyo. La última, si me permite, no sé, Pedro, tú querías decir algo, y no sé si alguien más, y con eso cerramos. Sí. Por lo que voy a decir, me es necesario aclarar algo. Yo creo que es necesario que votemos por el plan C, ¿sí? Que votemos todos por Morena, etc. Pero, 3 puntos. En relación a lo que decía Hipólito de las propuestas, ¿no? La candidata de Morena llevó a nivel constitucional, que la energía nuclear es limpia. Eso es falso. ¿Sí? Segundo, en relación a la soberanía energética, yo trabajé muchos años en comisión, soy jubilado de la Comisión Federal, diseñé los sistemas de medición de los procesos productivos de Comisión Federal y me atrevo a decir, ¿sí?, que para la soberanía energética nos falta muchísimo. En Comisión Federal al menos, y es muy probable que Pemex también, toda la tecnología utilizada, Bronco Baby, General Electric, etc. ¿Sí? Son firmas extranjeras todas. Entonces, se vuelve algo, digamos, retórico hablar de soberanía energética. ¿Sí? Es todo. Gracias, Pedro. Perdón, y felicidades por este espacio, para la jornada de ¿Algo que quieras comentar? Yo quisiera comentar. ¿Tú quieres? Nada más. Sí, Bueno, sí. Yo nada más felicitar a todo el panel y también obviamente a Tulio, porque estos libros, digo, son importantes que aparezcan en una realidad veracruzana que necesariamente ha sido durante muchos años y mucho tiempo. Parece que Veracruz va muy lento, ¿no?, su proceso por razones de lo político, de que hemos habrá gobiernos obviamente no priistas, y es importante atreverse a hacer este tipo de trabajos porque es un gran grano de arena bastante importante en una realidad tan fuerte que tenemos el caso de los veracruzanos, ¿no? Porque creo que ya necesitamos, yo estaba pensando que este libro debía haber aparecido no ahora, sino hace muchos años, pero por las razones que se dan, qué bueno que aparece.
y creo que necesitamos ya una persona que en realidad detone este Estado, que es tan rico en muchas cosas, lo sabemos, pero que ya detone, la verdad, detone en una forma que a todos, digo, también a México, pero que a todos nos convenga, ¿no? Sobre todo a los veracruzanos, porque ya hace falta el gobernante que le toque a Veracruz, no nada más sea inteligente, sino de que en todos los campos tenga una buena actuación, porque ya es más que necesario. Creo que así lo veo yo desde el punto de vista veracruzano, y pues muchas felicidades a todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué alcance tiene este libro? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuál es el alcance que va a tener para que la gente lo vea? Dos, usted hablaba de que probablemente no le alcance el tiempo para hacer el trabajo de lo que hacen los otros candidatos. Incluso siento que hasta disculpó de alguna manera la candidata a Rocío Nale, porque usted dice que las aseveraciones que hace el empresario Castañeda son falsas, pero pues ha presentado hasta documentos y ha presentado pues hasta conexiones ahí de contratos y de nombres de contratistas. Entonces, bueno, pues esto no es cualquier cosa. Y bueno, pues si hablamos de que pues él está haciendo a lo mejor un trabajo sucio, ¿usted no estaría haciendo el mismo trabajo que él? Esas son mis preguntas. Claro. Bueno, en principio vamos a hacer un tiraje inicial de 500 ejemplares y pues los vamos a distribuir en puestos de periódicos, librerías y demás. Y además pensamos posteriormente, no sabemos todavía, poner un libro electrónico de exposición de quien lo quiera ver. Por el lado de la pregunta que me hace sobre si estamos disculpando a Nacional, pues de ninguna manera, no somos abogados, no somos defensores. Creo que si las aseveraciones del señor Castañeda tienen sustento, pues tienen que correr y quien tiene que explicarlo es ella, ¿no? Ese no es nuestro papel. Alguien ya está haciendo el trabajo que nos está usted diciendo, en el sentido de que pues, están investigando a una candidata. Nosotros estamos investigando a Miguel Antitlán y los hechos ahí están. No estamos buscando la forma de afectarlo, sino que simplemente estamos exponiendo la realidad tal cual es. Y por el lado, le insisto, no somos defensores de nadie, simplemente quien tiene la responsabilidad de comprobar los eventuales acusaciones son los quienes las hacen y de defenderse a quien es acusado. ¿Sí? De que hubo por ahí una carta en donde estaban protestando algunos estudiantes y académicos de este colegio de Veracruz porque decían que se estaba politizando. Bueno, yo sí vi la carta en redes, nadie la firma. Yo le puedo hacer una carta a nombre de los marcianos y decir que vamos a invadir la Tierra mañana, pues nadie va a decir qué es, ¿no? Lo que yo creo es que aquí hay una mala interpretación de lo que está haciendo el Colegio de Veracruz como una preocupación genuina por crear una cultura política y democrática entre los jóvenes. Esta situación de apertura que está haciendo la rectoría actual, no la vemos, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, que los alumnos